Buenas tardes. Somos maestrantes de la Maestría en Educación con línea de profundización en interculturalidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vivimos en el Charco Nariño, Pacífico Sur colombiano. El grupo está conformado por Nancy Milena Ordóñez Paz, Yuli Marcela Castro Mina, Aquileo Caicedo Banguera, Arley Moreno Esterilla, Diana Mirley Flores Caicedo y quien les habla Rosairis Arboleda Hurtado. A través de la historia, Colombia ha atravesado por diferentes circunstancias y acontecimientos que han permitido dar forma a los diferentes planos sociales, económicos, políticos, educativos, entre otros. Debido a estas, varias dinámicas sociales han marcado las diferentes realidades en el transcurso del tiempo, derivando en movimientos sociales, políticas públicas, gobiernos, jerarquías, comprensiones diversas, entre otras. En este orden de ideas, la realidad en el plano educativo no es ajena a la ideología de los gobiernos, los cuales con el transcurso del tiempo han ido implementando nuevos modelos pedagógicos, ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructuras, avances tecnológicos, entre otras cosas, las cuales han aportado al avance de los procesos educativos. Queremos hacer un recorrido por la historia de la educación en donde resaltaremos los aspectos más importantes que han marcado la educación en Colombia y otros países desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Iniciaremos hablando del siglo XVI y siglo XVII, en donde se dio el origen de las universidades, las cuales fueron originadas en su inicio por parte de las comunidades religiosas, que hicieron presencia en el país y dominicos, cuales llegaron al continente en el periodo de la jerarquía entre 1519 y 1551 con la misión de evangelizar e implementar la fe entre los habitantes. En el campo de la educación, los frágiles dominicanos gastaron sus raíces universitarias en Bogotá, donde fueron reconocidos en 1551 como estudios generales a las universidades. En esta época también se dieron la división entre las clases élites de la política y la religión, ya que los primeros se alejaban de las órdenes morales de la Iglesia católica y se inclinaban más en las utilidades. En ese periodo y como resulta de diversos cambios, también surge la escuela nueva, activa, dándole la oportunidad de expandir al alcance de la educación a lugares donde los sistemas educativos no alcanzaban a llegar. Con esta también tomaron fuerzas distintas compresiones pedagógicas emergentes en las cuales surgieron como una manera de protestante a hacer contrafuerza ante los modelos tradicionales y su comprensión curriculares. En el siglo XVIII, en esta época se dio el movimiento conocido como la Ilustración, el cual tuvo su origen en el viejo continente, a mediados del siglo XVII. En esta influencia llegó el continente americano en posterior año y con mayor fuerza en el siglo siguiente. Este movimiento trajo grandes transformaciones en el campo educativo, como en la divulgación de la ciencia y de las letras. También se promovió la educación para la mujer indígena. En el siglo XIX y XX, las grandes transformaciones, esta fue una época de surgimiento y crecimiento de centros educativos por iniciativa de Francisco de Paula Santander. Allí se generó el decreto del 8 de noviembre de 1925, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham en el país. Este decreto es de especial importancia debido a que el pensador inglés presentó su obra y contestó a partir de una comprensión utilitarista. Por su parte, en Colombia, esta doctrina utilitarista causó un gran revuelo, no siendo hasta mediados del siglo XX cuando restauraron su obra y labor educativa en el país. Por otra parte, los liberales radicales de la década de 1850 promovieron la desregulación de los estudios superiores mediante la movilización del concepto de libertad de enseñanza como herramienta de igualdad. Allá en la década de 1870, este grupo político
aunque enarboló el concepto de libertades individuales, también promulgó el proyecto educativo que otorgó al Estado a una amplia capacidad regulatoria, el cual fue contestado por un sector doctrinario del Partido Conservador, que ubicó el concepto de libertad de enseñanza como elemento central en su discurso político. En esta época, en 1947, se caracterizó porque un sacerdote de nombre de José Joaquín Salcedo, quien por medio de una emisora local gestó la posibilidad de educar a la comunidad en aspectos religiosos y algunas áreas de formación básicas, constituyéndose como un ejemplo de formación a distancia. En la década de los 60, llegó de Europa una corriente de pensamiento conocido como la crítica. Latinoamérica, un importante receptor, que por la circunstancia de desigualdad, pobreza e injusticia empieza a priorizar este tipo de pensamiento. A raíz de esta corriente, dos movimientos propios, la pedagogía crítica y la pedagogía de la liberación. El primero por el brasileño Paulo Freire y el segundo por el peruano Gustavo Gutiérrez. Naturalmente, en Colombia estas corrientes ejercieron a nivel pedagógico mucha influencia motivando nuevas prácticas educativas. Bajo el gobierno de José María, el 25 de agosto de 1886, creando así el Ministerio de Instrucciones Públicas. Dicho nombre fue cambiado por el presidente Miguel Avidia Méndez en la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927 al Ministerio de Educación. En esta época se marca un coyuntal, la Constitución Política de 1991, la cual establece en su artículo segundo que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado, y en el año de 1940, en el 1994, se legisla la Ley 115, conocida como la Ley General de la Educación en Colombia. A partir de esta época, la educación se convierte en una preocupación internacional. De la globalización, en este último siglo, se ha presentado con mucha más fuerza, influenciando la política educativa y las exigencias sociales en esta materia. Es la adaptación del modelo pedagógico y exigencias y estandarizaciones con base en la ilustración, llevando a muchas instituciones a la adaptación del currículo, los cuales forman a estudiantes en aspectos mucho más empíricos, tecnológicos, que responden a tendencias educativas globales. En este siglo, en su uso de la tecnología virtual aplicada a la educación, el cual expresa dos corrientes principales: la educación a la distancia y la virtualidad, entendiendo como apoyo didáctico. Compañeros, para nadie es un secreto que el tema de educación en la actualidad lo tenemos y se presenta como un derecho inalienable. Pero a comienzos de la historia de la humanidad nos hemos podido dar cuenta de que no era un derecho que estaba amplio para todos, tenía sus restricciones. El tema de educación se trató en los primeros años en Europa y en Estados Unidos, llegando a nuestro país por allá de la década del siglo XVI-XVII. Después que la educación llega a nuestro país, no podemos olvidar de que uno de los pioneros para que llegara al continente americano fueron las iglesias, por medio de sus monjes y párrocos que se desplazaban hasta estos rincones, trayendo educación
para estos territorios. También en esa nueva era se crean como son las grandes universidades, para que el ser humano pueda adquirir más conocimiento y pueda ampliar más su nivel de vida. Por eso la Iglesia trae las universidades a los pueblos y también a las ciudades para que el ser humano se capacite y pueda dar una mejor oportunidad de vida a sus estudiantes y a sus familiares. Además, surgieron las escuelas nuevas, trayendo nuevas metodologías de enseñanza. Como podemos ver y sabemos, en años atrás la enseñanza era muy diferente a la de ahora. Antes era más memorizado, todo era más ahora se le da oportunidad al estudiante para que dé su opinión, para que cree, para que explore, para que saque todo lo que tiene, todo el potencial del estudiante. En la educación también se ha logrado que el estudiante pueda desarrollarse en su propio contexto intercultural, teniendo en cuenta que no debe existir la discriminación, la limitación, siendo optimista en la educación, respetando la cultura y la diversidad de su propio entorno nariñense. Además de esto, se han diseñado procesos de inclusión para los niños y niñas con discapacidad, lo cual no se miraba en años anteriores. No obstante, podemos ver que así como la educación ha tenido grandes avances, también ha tenido sus contras. Por ejemplo, podemos ver que en nuestro contexto, en nuestra realidad, hay instituciones o escuelas que carecen de muchas necesidades. Entre ellas podemos ver que hay estudiantes que les falta o escuelas que le hacen falta restaurante escolar, agua potable, lugares prácticos, lugares recreativos, canchas de fútbol y muchas otras cosas que en el momento no he mencionado, pero hacen falta demasiadas carencias que necesitan y necesidades que necesitan los estudiantes para tener una educación de calidad. Bueno, con el devenir del tiempo y viéndolo más allá de la historia de la educación, también miramos que la globalización fue un ítem muy importante en la educación porque se vino a lo que es las nuevas tecnologías, donde entramos a mirar nuevas herramientas de trabajo, porque en tiempos anteriores simplemente los basábamos en herramientas que nos permitían simplemente los libros, pero ahora tenemos el Internet que lo ha facilitado organizar mejor nuestros trabajos como docentes y nuestras actividades. Queridos compañeros, para todos, darle las gracias por participar en este conversatorio que ha sido muy fructífero para todos nosotros.